Me llamo Michael Anderson, y lo que voy a compartir contigo no es ficción, fantasía, ni un sueño fugaz. Es algo que me ocurrió, algo que transformó no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Vi lo que hay más allá de este mundo, y regresé porque me dieron una misión. No se trata de religión, fama ni de intentar impresionar a nadie. Se trata de la verdad, cruda, sin filtros y urgente. Lo que experimenté me conmovió profundamente, y ahora cargo con el peso de un mensaje que el mundo debe escuchar. Si estás viendo esto, no es por casualidad. Estás destinado a estar aquí. Estás destinado a escuchar, porque el tiempo se acaba y las señales ya se están revelando. Te pido, no como predicador, ni como maestro, sino como un ser humano que ha contemplado la eternidad. Por favor, quédate conmigo. Todavía recuerdo esa mañana como si fuera ayer. La luz a través de la ventana, el zumbido del tráfico abajo, el ligero aroma a café de la cocina. Era un comienzo normal para un día normal. Mi teléfono vibró y el mensaje en la pantalla me revolvió el estómago. Papá está en el hospital. No pinta bien. Mi corazón se aceleró, y sin pensarlo 2 veces, agarré mis llaves, mi chaqueta, y salí corriendo por la puerta. El cielo afuera estaba gris, y el aire olía a lluvia. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo ignoré, culpando al estrés. No tenía ni idea de que estaba a punto de cruzar un umbral, uno que nunca esperé enfrentar. No sabía que ese era el día en que moriría. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Y lo que vino después, nunca podría haberlo imaginado. La lluvia empezó a caer con más fuerza al llegar a la autopista. Mis pensamientos estaban dispersos. Papá, el hospital, los años que perdimos, las cosas que nunca dije. Las carreteras estaban resbaladizas. Los faros de los coches que pasaban se reflejaban como fragmentos de cristal roto. Mantuve ambas manos en el volante, intentando concentrarme, pero mi pecho empezó a oprimirse. Un dolor agudo me golpeó como un rayo, atravesándome las costillas y quitándome la respiración. Jadeé. Mi visión se nubló. Mis brazos temblaron. El pánico me invadió, pero no había tiempo para reaccionar. El mundo se inclinó. Los neumáticos chirriaron. Un destello de metal y hormigón. Luego, silencio. Una oscuridad como ninguna que hubiera conocido me tragó por completo. Fue entonces cuando dejé mi cuerpo. No metafóricamente, literalmente. Me fui. Flotando sobre la escena, lo vi todo. Los restos retorcidos, la lluvia golpeando el parabrisas destrozado y mi cuerpo, inmóvil y ensangrentado. Los paramédicos gritaban, las sirenas aullaban, pero nada de eso parecía real ya. No sentía dolor, no sentía pánico. Me sentía libre, sin peso, como un susurro atrapado en el viento. Quise gritar, sigo aquí, pero nadie podía oírme. Fue entonces cuando sentí una atracción, no una fuerza física, sino una presencia que me llamaba desde el más allá. Me giré hacia ella instintivamente. El accidente había quedado atrás. Me deslicé hacia arriba, y entonces vi el túnel. Esto no era un sueño. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Era más vívido que la vida de vigilia. El túnel era ancho, sus paredes latían con luz, no luz artificial, sino algo vivo, algo sagrado. No caminé, no volé, simplemente me moví, llevado por el amor mismo. Y al final de ese túnel, estaba la luz más brillante que jamás había visto. No lastimó mis ojos, no me cegó. En cambio me invitó, me dio la bienvenida. Y comencé a llorar, no con mis ojos, porque ya no tenía cuerpo, sino desde lo más profundo de mi alma. No sabía por qué lloraba, pero se sentía como en casa, como regresar a un lugar del que había olvidado que venía. Al acercarme a la luz, percibí una presencia. Al principio era indescriptible, demasiado vasta, demasiado radiante, demasiado perfecta, pero luego se volvió familiar, no visualmente. No vi a un hombre con túnica ni la figura de un cuadro, pero lo supe. Sabía que era Jesús. No hubo presentación, ninguna voz que pronunciara su nombre. Mi espíritu lo reconoció al instante. Su presencia era la paz misma, abrumadora, encantadora e infinitamente bondadosa. No me juzgó, no me regañó,
Simplemente me recibió como si hubiera estado esperando una eternidad. Y cuando habló, no con la boca, sino directamente a mi alma, supe que nunca volvería a ser la misma. Me dijo: Michael, hijo mío, no tengas miedo. Y en ese momento, todos los muros que había construido en mi vida se derrumbaron. Toda la vergüenza, el arrepentimiento, el fracaso, se rompieron como cristales bajo el peso de ese amor. Intenté hablar, intenté disculparme, pero no pude. No lo necesitaba, él ya lo sabía. Vio cada rincón de mi corazón, cada mentira que dije, cada dolor que cargué, cada vez que le di la espalda. Y aún así, él todavía me amaba, todavía me esperaba. Fue entonces cuando me quebré, realmente me quebré, y entonces me mostró lo que tenía que ver. Fui llevado por encima de la tierra, a un lugar más allá del tiempo, donde el mundo giraba abajo como un frágil globo en la palma de la mano de Dios. Jesús estaba a mi lado y dijo: el mundo no está listo, y el tiempo es más corto de lo que creen. Vi destellos, visiones, advertencias, pero aún no me lo habían mostrado todo. No entonces. Él dijo: Miguel, te voy a mostrar 3 señales. Cuando llegue la tercera, díselo. Adviérteles. No importa lo que digan, no importa si se ríen, debes hablar. Quería preguntarle por qué yo, por qué un hombre quebrantado como yo, pero él ya sabía mi pregunta. Simplemente respondió: porque te irás. Ese fue el comienzo, ese fue el primer momento en que mi vida, la verdadera, comenzó. No me lo esperaba, no buscaba un despertar espiritual, pero la verdad no espera a que estés listo. Llega cuando debe llegar, y yo había visto la luz, había sentido la verdad, y se me había encomendado una misión que llevaría a cabo, sin importar el costo. Porque una vez que has estado en la presencia del amor perfecto, una vez que has visto el borde de la eternidad, no puedes volver atrás, solo puedes avanzar y hablar. Las visiones comenzaron en el momento en que me entregué a la presencia que me rodeaba. Ya no estaba atado por el tiempo, el espacio, ni siquiera por mis recuerdos. Fue como si un velo se hubiera levantado de los ojos de mi alma, y finalmente pudiera ver, no con entendimiento humano, sino con visión divina. Vi la tierra temblar, no metafóricamente, sino literalmente sacudirse bajo el peso de algo que ya no podía contener. Rascacielos agrietándose como torres de papel, océanos subiendo y bajando con fuerza apocalíptica, gente gritando, corriendo, rezando, y aún así, muchos seguían sin entender lo que estaba sucediendo. Entonces la voz volvió a sonar, firme y clara: esto es lo que eligieron. Al principio no lo entendí, pero pronto lo aprendería. Me sumergí más en la visión, y lo que presencié me desgarró el espíritu. Las zonas de guerra estallaron como heridas purulentas, soldados con los ojos hundidos, niños aferrándose a cuerpos sin vida, explosiones, drones, fuego del cielo. Quise apartar la mirada, pero no pude. Jesús estaba a mi lado, no con ira, sino con una tristeza tan intensa que resonaba en mis huesos. Este es el fruto del olvido, dijo. Persiguen sus propios deseos y lo llaman libertad, pero es esclavitud vestida de luz. No pude contener las lágrimas, no por mí, sino por la humanidad, por las personas que no tenían ni idea de lo que se avecinaba, por aquellos que habían sido advertidos y se rieron. Entonces vi el mundo a través de una lente diferente, ya no lo físico, sino lo espiritual. Vi almas, no cuerpos, y lo que vi me dejó helado. Algunos brillaban como estrellas, radiantes de pureza y oración. Otros titilaban como brasas moribundas, apenas resistiéndose, pero la mayoría estaban cubiertos de sombras, envueltos en codicia, ira y engaño. Era más real que cualquier cosa que hubiera visto antes. Y lo oí decir: todavía tengo un remanente. Esa frase resonó. Un remanente. Un pequeño grupo que aún brilla, que aún escucha, que aún obedece. Sentí una opresión en el pecho. Mis pensamientos corrían. ¿Y el resto? ¿Qué les sucede? Miré hacia abajo y vi iglesias, o lo que solían ser iglesias. Algunas estaban vacías, otras estaban llenas de ruido, pero carecían de verdad. Vi a pastores alejándose de la cruz, reemplazándola con mensajes que agradaban a la multitud. Hablan de amor,
susurró Jesús. Pero han olvidado la santidad. Celebran la libertad, pero niegan la verdad. Apenas podía respirar. No eran solo desconocidos. Eran comunidades que había conocido, lugares por los que había caminado. Y ahora eran cascarones, sin eco alguno, salvo sus propios aplausos. Grité, «Pero Señor, ¿dónde estás en todo esto?» Su respuesta me impactó profundamente. En el corazón del que aún reza, en las lágrimas de una madre que intercede, en el silencio de un niño que cree. Entonces me mostró algo hermoso y aterrador, una señal cósmica, una alarma espiritual. Vi auroras danzando en cada cielo de la tierra, colores vibrantes que iluminaban los cielos con una belleza sobrenatural. La gente de todas partes dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se quedaron mirando. Algunos adoraron, otros celebraron, algunos se burlaron, pero el cielo no mintió. Esta era la señal, la primera. Está permitido despertar a los que duermen, dijo Jesús, no para asustar, sino para conmover los corazones. Las cámaras rodaron, los hashtags fueron tendencia, pero solo unos pocos entendieron. Solo unos pocos sintieron la profunda atracción en su espíritu. El resto, distraídos, entretenidos, ciegos. Jesús se volvió hacia mí. Este es el comienzo, dijo. Tienen 2 horas. Estaba confundida. ¿2 horas para qué?, pregunté. Su rostro se llenó de tristeza. 2 horas entre la señal y la oscuridad. Una ventana para prepararse. Pocos la aprovecharán. Lo que vi a continuación confirmó esa verdad. Algunos corrieron a casa, llorando, reuniendo a sus familias, encendiendo velas. Otros hicieron fiestas, rieron, afirmaron que el cielo era un milagro de la naturaleza. Los científicos inundaron los medios con explicaciones. La gente volvió al trabajo. La vida se reanudó. Pero algo en el aire había cambiado. Algo irreversible había comenzado, y nadie podía detenerlo. La segunda señal llegó rápidamente. Oscuridad al mediodía, pero no un eclipse. Ninguna luna bloqueó el sol. Ninguna astronomía podía explicarlo. El cielo simplemente se volvió negro, no gris, no crepúsculo, puro, aterrador vacío. Se lo tragó todo. Pude sentir el corazón de la humanidad detenerse. Internet murió. Las luces fallaron. Los aviones se congelaron en el aire. El caos se desató en silencio. Jesús estaba a mi lado, susurrando. Esto no es solo un apagón. Esta es la revelación. Observé cómo la gente gritaba pidiendo ayuda, corría a refugiarse, y muchos simplemente se derrumbaban bajo el peso de lo que no entendían. Esto ya no se trataba de ciencia. Esto era algo profundo del alma. Y solo había comenzado. En la oscuridad, vi cosas que ningún hombre debería ver jamás. No solo la ausencia de luz, sino una presencia maligna, densa y consciente, como si hubiera estado esperando este momento. Me mostraron criaturas únicas en este mundo, demoníacas, antiguas, maliciosas. Se arrastraban, gritaban y merodeaban por ciudades y hogares. Jesús susurró, no mires afuera. Quienes desobedecieron, quienes se asomaron por las ventanas o abrieron las puertas por curiosidad u orgullo, se perdieron. Algunos cayeron en la locura al instante. Otros fueron consumidos por un tormento invisible. La oscuridad no solo tocó la piel, invadió la mente, el espíritu, y quienes no tenían ancla, ni fe, fueron arrastrados a la desesperación. Pero también vi una escena diferente, un remanente, tal como él dijo. Familias en habitaciones iluminadas por velas, arrodilladas en oración, sin pánico, sin gritos, solo paz, quietud sagrada. Estas personas se habían preparado hacía mucho tiempo, no por miedo, sino por obediencia. Sus ventanas estaban selladas, sus corazones estaban abiertos, y el Espíritu Santo flotaba sobre ellos como un fuego que ninguna sombra podía penetrar. Pude ver el contraste, luz en la oscuridad, vida en el silencio. Mientras afuera el caos devoraba a los desprevenidos, estos creyentes se mantuvieron firmes. Y Jesús dijo, a esto me refería con el refugio, no hecho de paredes, sino de presencia. El tiempo se deformaba en la oscuridad. No fluía como en el mundo. Los minutos parecían horas. Las horas parecían una eternidad. Quienes antes se habían burlado de la idea de Dios,
Ahora gritaban su nombre, pero ya no era momento de prepararse. Era momento de perseverar o de ser destrozados. Algunos clamaban por misericordia, otros maldecían al cielo. Pero quienes tenían aceite en sus lámparas, por así decirlo, quienes habían mantenido viva la llama en la espera, se sustentaban, no por comida, ni poder, ni fuerza humana, sino por la presencia divina. Podía verla, como un escudo alrededor de sus hogares, invisible a los ojos, pero resplandeciente en el espíritu. Había hogares con velas parpadeantes y rostros llenos de terror. Eran personas que una vez conocieron la verdad, pero se habían desviado. Oraban, pero no por amor, sino por miedo. Lloraban, pero no era arrepentimiento, sino remordimiento. Algunos encontrarían misericordia en esa hora, pero otros no. Jesús me mostró por qué. El verdadero arrepentimiento no nace del miedo al juicio, nace del dolor por herir mi corazón. Esas palabras me hirieron. Había vivido en transigencia durante tanto tiempo, pero ahora entendía. El verdadero arrepentimiento es volver al amor, no escapar del castigo. Y ese tipo de arrepentimiento fue raro en esos 3 días. Entonces, me mostraron casas sin luz alguna, ni siquiera una vela. Podía sentir la desesperación en mi interior. Algunos permanecían sentados en silencio, temblando. Otros gritaban al vacío. Pero lo peor de todo eran aquellos que se burlaban incluso ahora, aferrándose al orgullo, racionalizándolo todo, incluso a los demonios que tocaban a su puerta. Jesús dijo, ellos eligieron esto. Incluso ahora, les doy una pizca de gracia. Pero muchos se negarán. Apenas podía soportarlo. El tormento que sufrían era inimaginable. No era solo oscuridad, era aislamiento de la fuente de la vida. Eso era lo que lo hacía insoportable. La ausencia de Dios, el único horror verdadero. Cuando la oscuridad se disipó, no sucedió de golpe. Comenzó con un destello, un tenue rayo de luz en el horizonte, como el aliento del amanecer tras una noche interminable. El mundo era diferente, más tranquilo, destrozado, no en sentido físico, aunque muchas cosas habían desaparecido, sino espiritual. La atmósfera había cambiado. La esperanza era delicada ahora, frágil, pero real. Jesús estuvo conmigo y dijo, este es el principio. El temblor fue misericordia, pero ahora viene el gran engaño. Habló de lo que vendría después, una luz falsa, un falso salvador, un líder mundial que prometería paz pero entregaría cadenas. El anticristo, dijo en voz baja, viene. Entonces me miró a los ojos, no con ira, sino con fuego, un fuego de propósito, de amor, de urgencia. Miguel, dijo, debes regresar, debes hablar. No todos escucharán, muchos se burlarán, pero algunos oirán, e incluso una sola alma vale la pena. Temblé. No quería irme. ¿Cómo se regresa a un mundo roto después de ver la eternidad? Pero sabía que debía hacerlo. Sabía que esta no era una historia para silenciar. Era una advertencia, una llamada, un salvavidas. La luz comenzó a desvanecerse a mi alrededor, y sentí que descendía. No caía, sino que era enviada. Enviada con una misión: despertar a quienes aún tienen tiempo. Ahora que has escuchado mi testimonio, te pregunto, no con presión, sino con urgencia, ¿qué harás con lo que acabas de escuchar? Puedes alejarte y olvidar este mensaje. Puedes pasar al siguiente video y ahogarlo con ruido. O puedes detenerte, respirar hondo y dejar que esta verdad se asiente en tu corazón. Porque esta no es solo mi historia. Un día será la tuya. Lo creas o no, la oscuridad se acerca. Las señales se están revelando incluso ahora. Y solo aquellos que están anclados en la verdad permanecerán en pie cuando estalle la tormenta. Jesús no me envió de regreso para que guardara silencio. Me envió de regreso para decirte, si algo se conmovió en tu espíritu hoy, si incluso una pequeña parte de ti sintió un tirón, un susurro, una calidez inexplicable, no fui yo, fue Él. Jesús te llama. No está enojado contigo. No se avergüenza de ti. Te espera, ahora mismo, donde quiera que estés, ya sea con dudas, miedo, pecado o incluso éxito, Él te espera.
pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. Llegará un momento en que la oscuridad caiga y la preparación ya no sea una opción. Así que no esperes. Si escuchas su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Responde. Regresa. Corre hacia Él. Y si te ha conmovido lo que escuchaste, te invito ahora mismo a hacer algo sencillo, pero poderoso. Suscribirte a este canal. Pero no solo para seguirme. Suscríbete porque quieres seguirlo a Él. Jesús es la única luz que nunca se apaga, el único refugio que nunca se derrumba. Y este espacio, este canal, es un lugar donde seguiremos hablando la verdad, iluminando y preparándonos juntos. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Sé el mensajero por el que alguien más está orando. Deja que Dios te use. Deja un comentario abajo. Di, vuelvo. O simplemente escribe, amén. Dime desde dónde lo estás viendo. Cuéntame qué te conmovió este mensaje. Esto no es solo un video, es una comunidad. Una reunión de personas hambrientas de verdad, desesperadas por la esperanza y listas para el regreso del Rey. Tu historia importa, tu voz importa. Y no estás solo. Leeré cada comentario, oraré por cada nombre, porque si nos mantenemos unidos, podemos brillar en la hora más oscura. Apaga el ruido, enciende una vela esta noche, abre tu Biblia, susurra su nombre, deja que el Espíritu Santo hable, que este no sea solo otro momento emotivo, sino el comienzo de la transformación. No esperes la aurora, no esperes la oscuridad, comienza ahora, hoy, en este momento. Prepara tu corazón, acércate al único que puede ayudarte a superar lo que viene. Los 3 días de oscuridad no se tratan de miedo, se tratan de despertar. Y esta es tu llamada de atención. Si estás listo para seguir a Jesús, no solo de palabras, sino con tu vida, dilo en voz alta. Jesús, te doy mi corazón. Guíame, guárdame, prepárame. Y si oraste así, te doy la bienvenida. No como un fan, no como un seguidor, como familia. De ahora en adelante, ya no caminarás solo. Caminaremos juntos. Nos prepararemos juntos. Nos mantendremos unidos y brillaremos. Gracias por ver. Gracias por escuchar. Gracias por abrir tu corazón. No lo tomo a la ligera. Siento tu presencia, incluso a través de esta pantalla. Y pronto estaré aquí de nuevo, con más verdad, más mensajes y más de lo que el mundo se niega a decir, pero que debe ser escuchado. Hasta entonces, manténganse fuertes, permanezcan en oración, permanezcan con Jesús. Los amo y los veré en la luz.